Listo, ¿ya están de regreso? Sí, profesor. Muchas Sí, pues, gracias. Entonces, les comentaba que Alberto Cavalleri hace referencia, gracias Arely, hace referencia a un foro de estudios un foro de estudios, a ver, un foro de estudios sobre administración de justicia, concretamente en Argentina, donde se hace un análisis pormenorizado de las deficiencias de los abogados modernos. Hoy por hoy, ¿qué nos está fallando? Hay que hacer hincapié en esto, y no nada más a nivel personal, sino a nivel academia, que es en lo que estamos fallando actualmente. En primer lugar, y eso es cierto, nuestros planes de estudio no están claramente definidos. Hay instituciones que han trabajado con buenos planes de estudio, por supuesto, pero en gran medida no han sido renovados. No, no se han adaptado a las modificaciones que hoy nuestro derecho ha atravesado. Y en algunos otros casos, ni siquiera llevan la currícula completa de las asignaturas. Entonces no están definidos claramente y hay falta de calidad en los objetivos en la enseñanza del derecho. ¿Qué estoy enseñando? Estoy enseñando lo que deben de saber los estudiantes, lo que deben de saber los futuros profesionistas, los futuros abogados, y si enseño derecho, nada más debo enseñar esto. Hay que enseñar y hay que elaborar planes de estudio concordantes con nuestra realidad histórica. Y además estos planes de estudio deben tener objetivos claramente determinados. Qué quiere enseñar el abogado contemporáneo? ¿Para qué tiene que estar preparado? ¿Qué tipo de situaciones va a confrontar en su ejercicio profesional? ¿Y cómo lo debo preparar yo, institución? Lejos de enseñar nada más derecho, como les comentaba hace un momento, también hay que enseñar ética, hay que enseñar economía, hay que enseñar antropología, hay que enseñar filosofía, todas estas disciplinas, sociología incluso, hay que enseñarlas y nuestros planes de estudio y nuestros objetos en las academias, nuestros planes de estudio no tienen ningún objeto claro, no todos, pero los planes de estudio los hemos dejado mucho en el olvido en las academias. En segundo lugar, hablamos de contenidos, como lo bautiza el propio Cavalleri, contenidos auténticamente enciclopédicos. ¿Qué quiere decir eso? Contenidos estrictamente doctrinales. Y eso quiere decir que a los abogados los queremos preparar sabiendo mucho de lo que viene en los textos, pero ¿qué hay con la práctica? Algunas instituciones, y eso es un acierto, ya tienen foros, ya tienen salas para hacer alguna práctica oral, algunas salas de simulación de juicios, ya sea orales, ya sea escritos. Entonces, esto ayuda para que el educando en un momento dado, pues pueda tener la habilidad o pueda desarrollar la habilidad propia tanto de la oratoria como de la retórica, como de la argumentación. Se sugiere que algunas disciplinas que lleven los abogados de las academias en un momento dado, los abogados en potencia, sea, por ejemplo, la oratoria jurídica. Deberíamos de llevar un taller de oratoria jurídica, saber cómo hablar en foros, saber cómo hablar en público. Esto es importantísimo y en realidad pocas instituciones lo tienen. Eh, Argumentación jurídica, desde luego que lo vemos, lo aterrizamos desde el punto de vista académico o doctrinal y vemos a lo mismo. Estudiamos un libro que, claro que hay libros bastante respetables y bastante rescatables, bastante valiosos, pero se trata de argumentar oralmente en algunos casos. Ya gran parte de los procesos son orales y también tenemos que educarnos a ello. Lexicología jurídica. ¿Cuántos de ustedes conocen los términos adecuados aplicables a algunas disciplinas del derecho? Hay pocas universidades que llevan esta asignatura, que es la de lexicología jurídica, para que nos habituemos justamente a hablar como abogados, a aprender este lenguaje propio de nuestra rama. Redacción, muchas veces no sabemos redactar, no sabemos escribir, tenemos faltas de ortografía, se nos dificulta mucho esto de escribir
en ensayos se nos dificulta mucho esto de la ortografía, esto de las reglas básicas de la gramática, y al momento que ustedes elaboran algún escrito, que lo van a hacer en algún momento de sus vidas, si es que se dedican al derecho, si se dedican a la criminología, también van a tener que hacer dictámenes y también van a tener que desarrollar habilidades eh, escritas, pues no lo están enseñando en algún momento dado las instituciones. Entonces, nos estamos preocupando más por enseñar lo que viene en los libros que lo que tendremos que aprender en la práctica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Otro punto en el que tendríamos que hacer énfasis es tratar de encontrar el justo medio entre lo teórico y lo práctico. ¿En qué momento o en qué tipo de universidad nos enseñan que lo que viene en los libros lo tenemos que aplicar en la vida diaria? ¿Y cómo se aplica? Hemos leído muchas cosas acerca del amparo, hemos leído muchas cosas acerca del matrimonio, de los alimentos, pero ¿cómo lo hago en la vida real? Yo ya sé que el Código Civil dice que tengo que hacer una propuesta de convenio en el caso de divorcio, etcétera. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo concateno o cómo encuentro ese enlace entre lo teórico y lo práctico? Y además, esa parte axiológica, los valores del abogado como profesionista también en gran medida es una parte que se ha descuidado total y absolutamente. Salimos de algunas universidades sabiendo casi de memoria los códigos, sin saber a lo mejor mucha práctica o tal vez un poco porque ya fuimos pasantes durante la carrera. Que además eso es lo que se sugiere. El buen abogado o el buen aprendiz tendría que estudiar derecho, por supuesto, y tendría que ejercer a lo mejor hacer sus prácticas profesionales en pasantías, ya sea en una notaría, ya sea en un despacho, ya sea en una oficina de gobierno, desde los primeros semestres, segundo semestre, para que a lo mejor saliendo de la universidad, pues ya tengamos ese conocimiento. Imagínense aquellos que egresan sin nunca haber practicado, que ese es otro tema bastante desfavorable, y además no nos enseña a desarrollar esa parte o esa sensibilidad humana para el ejercicio profesional. Vemos y aprendemos justamente de nuestros jefes directos, porque en la escuela aprendemos, repito, en gran medida, lo que viene en el texto, lo que viene en el código, a interpretar la ley, desde luego, pero realmente dónde y cuándo aprendemos a ser abogados, en los bufetes, en las notarías, en los juzgados, en los ministerios públicos, sí, ahí aprendemos. Y desafortunadamente adquirimos buenos hábitos, pero también los malos. Es que a mi jefe se le hizo muy fácil esconder esta hojita debajo y ya me enseñó que es muy común recibir un soborno y no. Aprendemos muchas veces los vicios del sistema y eso es lo que no nos enseñan en la escuela. Eh, el egresado, evidentemente, tiene que analizar por sí mismo, y eso es algo que tampoco se enseña en las universidades, el autocriticismo. Necesitamos ser autocríticos. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Y en qué tipo de universidades o en qué universidades de derecho, donde se enseña esta profesión jurídica, nos enseñan a autocriticarnos a nosotros mismos de manera sana? Y no es que pues lo estemos haciendo bien o mal, estamos aprendiendo, para eso estamos en la universidad, pero con base en lo que nos enseñan, con base en las labores desempeñadas, necesitamos entonces aprender cuáles son nuestras áreas de oportunidad y justamente de eso hablaremos más adelante. Eh, Nos enseñan a matricularnos en una oficina de gobierno para desempeñar momento a momento, cumplir requisitos, cumplir exigencias formales, nos enseñan cuál es la manera en que debemos de procesar un expediente si es que trabajamos en el Poder Judicial, y esa es la formación que estamos nosotros prácticamente aprendiendo en un campo real. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de laborar, de trabajar en un despacho, de trabajar en el Poder Judicial, en alguna oficina de gobierno, y si alguien ha tenido este tipo de experiencia, cómo han instrumentado, cómo han documentado este quehacer judicial, estas experiencias personales para poderlas implementar y mejorar día a día. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en algo jurídico o todavía no? Yo no, maestro. Ok, Todavía no. todavía no. Ok, bueno, ok, les sugiero mucho, digo, están en buen tiempo, pero les sugiero mucho que pues puedan, digo, yo sé que a veces hay necesidades en casa y sobre todo ahorita con
estas cuestiones económicas y pandémicas, pero si tienen la oportunidad, pues péguensele a alguien, algún despacho, alguna notaría, abran, toquen la puerta en alguna dependencia de gobierno para que entiendan, digo, ya están en esto, si están en esto es porque seguramente en algún momento pretenden ejercer. Sería muy sano que lo hicieran. ¿Ok? ¿Alguna duda referente a esto que estoy comentando? No, profesor, ninguna. Ok. No, profesor. Ahora Todo está sí, bien. gracias. Ahora sí vamos a platicar cuáles son las demandas. Y demandar es pedir, ¿eh? Demandas de justicia de la sociedad actual. ¿Qué nos pide actualmente la sociedad? ¿Para qué tenemos que estar preparados? ¿Qué tipo de problemas tenemos que solucionar hoy en nuestra sociedad actual? ¿Qué debemos de conocer? ¿Cuáles son los temas con los que debemos de estar familiarizados? Para empezar, tenemos que estar familiarizados con los problemas de nuestra realidad actual. Se sugiere, desde luego, que ustedes puedan tener acceso a los noticieros. Yo sé que a lo mejor a muchos no les gusta y puede ser que la información no sea del todo fidedigna, pero traten de estar enterados de qué es lo que sucede, por lo menos que sepan cuáles problemas son los que nos acongojan hoy por hoy, que sepan que está el tema, por ejemplo, el sábado que fue la marcha igualitaria, que tenemos el tema de la guerra con Ucrania y Rusia, que tenemos el tema de los feminicidios, que tenemos el tema de la inflación, que estamos otra vez en una quinta ola de COVID. Escuchen los noticieros para que sepan ustedes cuáles son los problemas a los que se van a enfrentar hoy por hoy. Cuando hablamos del ciudadano común, nos estamos refiriendo a aquel ciudadano que tendría entonces la posibilidad para acceder a la justicia, que es ajeno culturalmente al derecho, tal vez no al problema, porque lo está viviendo. ¿Cuáles son los procesos o los juicios que mayormente se procesan o se tramitan en nuestra sociedad actual? Podemos hablar de divorcios, podemos hablar de temas referentes a propiedades. Las juntas de conciliación de arbitraje están llenas y llenas de demandas, justamente porque eso es lo que se necesita resolver hoy. ¿Cuál es el contexto que hoy necesitamos conocer? ¿Conocen ustedes a la sociedad? Hay que conocer a la sociedad y qué es lo que quiere, cuáles son las necesidades económicas que ellos tienen y desde luego que también ustedes tienen. El abogado, entonces, desde el punto de vista de un autor que se llama Miret, debe de tener condiciones para ejercer desde el punto de vista profesional. Debe de tener un buen criterio y un criterio justo, desde luego. Un criterio que significa que independientemente de su formación profesional, tenga ese ánimo de defender a un patrocinado, de defender a un cliente para impartir justicia, para darle lo suyo, lo que se merece en realidad. Porque si ustedes no luchan por darle lo que se merece a ese cliente que pidió su patrocinio, nadie lo va a hacer por él. Se están acercando ustedes por algo. Evidentemente el abogado debe de poseer una inteligencia ágil para poder desenmarañar problemas, para poder entender los problemas a una velocidad, mentalmente hablando, superior al grosso de la población. Y por supuesto debe de tener un impulso moral. Esta tendencia hacia la justicia, esta tendencia hacia la convicción de ideas, hacia la convicción justo de dar a cada quien lo suyo, como el propio Ulpiano lo comentaba, y esto implica naturalmente que el abogado sea o tenga una parte humana, sea sensible a los problemas humanos, a los problemas de las mujeres, de los hombres, de los grupos sociales desfavorecidos en un momento dado. Hablar de justicia entonces implica plantearnos justos para quién, justos para mi cliente, justo para mí, justo para el otro, justo para la sociedad o justo para el derecho. Plantéese eso. Sí busco la justicia, pero la justicia para quién. Y gracias al ejercicio que han podido aterrizar en su actividad, han podido ustedes vislumbrar que justicia para los bufetes jurídicos significa hacer justicia para sus clientes, dejando de lado todo contexto referente a lo ético, a lo moral. Hay que también actuar, y eso lo demanda la sociedad actual, hay que también actuar desde el punto de vista desde nuestras áreas de oportunidad, que ahorita vamos a hablar de eso. Hay que especializarnos.
y eso es importante. Ustedes, después de haber concluido su licenciatura, van a conocer grandes campos o las áreas de oportunidad o las ramas del derecho, y a lo mejor alguna les va a llamar más la atención que otra. Traten de especializarse. Una licenciatura ya no es suficiente, ya es deficiente ser licenciado nada más. Si les gusta el penal, especialícense en penal. Si les gusta el mercantil, especialícense en mercantil. Si les gusta el notarial, especialícense en notarial, en laboral y así sucesivamente. Porque ya la sociedad actual demanda que un abogado conozca de manera pormenorizada un área del conocimiento para que se pueda sentir seguro, para que pueda sentir que la interpretación de la norma la está haciendo de una manera congruente. Y de ahí que vayamos al siguiente tema, que es justamente la formación del abogado, que debe de trabajarse a través de las competencias. La formación por competencias. ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué son las competencias en un primer lugar? Pues tenemos entonces que atender y que entender cuál es el significado de esto de las competencias, específicamente en el campo de la abogacía. ¿En qué campo del conocimiento del derecho ustedes se pueden desempeñar mejor? Podrían tener mayor eficiencia. ¿Qué materia se les facilita más? ¿Qué materia se les dificulta más? Y es un análisis que han hecho algunos profesionales con un autor que se llama Cullen. Hay que analizar y hay que establecer, hay que definir perfectamente el perfil profesiográfico de nuestros estudiantes a nivel licenciatura para poder obtener mayor productividad social, para que podamos ser más útiles. Ustedes no sé a qué área se deseen abocar. ¿Alguno de ustedes ya tiene algún área del conocimiento o alguna especialidad a la cual quisiera abocarse o todavía no saben? Yo quisiera profesor en Derecho Civil. Civil, muy bien. Los demás, No me gustaría penal, profesor. penal, ok. Penal o mercantil. Mercantil, muy bien. Derecho deportivo, que es una rama nueva, es una rama novedosa. En el INACIPE ramas, ya se los había comentado, hay prácticas y pláticas de derecho deportivo. Criminología, Areli, muy bien. Tienen definido entonces, podemos ir trabajando desde ahorita. Si ya saben hacia qué área del conocimiento se quieren dedicar, péguense a alguien, criminalística, péguense a alguien, júntense con alguien, con algún profesionista que pueda enseñarles bien, no nada más el ejercicio profesional, sino también el ejercicio ético, derecho constitucional, excelente rama y de ahí parte todo, Brian. Muy bien. Y justamente estas competencias tenemos que entender que no se dan de manera instantánea. Por supuesto que ustedes pueden sentir ese llamado al cual los griegos, concretamente Sócrates, llamaban vocación. Yo puedo sentir un llamado específico hacia el derecho penal, hacia el derecho civil, hacia el derecho constitucional, y quiere decir que cuando yo leo un libro de Tena Ramírez, de derecho constitucional, me va a llamar mucho la atención, a lo mejor me va a erizar la piel, me va a encantar y no lo voy a poder soltar. Pero si lo penal, pues me va a dar un poco de flojera, porque leer el código penal es un poco aburrido, aunque lo tengo que saber como abogado. Si ya saben, si tienen claro eso, pues hay que llevarlo a la práctica. Conozcan ustedes, no se queden con la primera impresión. Si ustedes van a trabajar a un buffet de abogados, no se queden con esa primera impresión. A lo mejor tienen una mala experiencia al principio, pero no significa que el campo profesional sea igual. Muchas veces, y me he encontrado con eso, es que a mí no me gusta litigar porque fui a un despacho, a ver, pero en todos los despachos trabajan de la misma manera. Es lo mismito que en sus asignaturas. Es que a mí no me gusta el derecho administrativo porque es muy tedioso. Pregúntense ustedes si a lo mejor yo como profesor fui tedioso al momento de darles derecho administrativo o si la materia en realidad es la que es tediosa. Entonces, lo mismo en el ejercicio profesional. A lo mejor el despacho no sabe trabajar del todo, pero eso no significa que así sea. Y esas competencias las van a poder desarrollar en la medida que ustedes empiecen a practicar. Practiquen, practiquen, practiquen y vayan a tribunales y vayan a los juzgados federales y vayan a foros y vayan a pláticas y hasta ese momento ustedes van a poder
sentir esa verdadera adrenalina y van a poder saber y empezar a desarrollar estas áreas en las cuales ustedes pueden ser más competentes y más eficientes. Entonces, se propone que estos estudiantes, ustedes como estudiantes de derecho, desarrollen estas aptitudes pues en algún área del conocimiento, pero también desarrollen aptitudes éticas. Y nunca van a desarrollar esta aptitud ética si ustedes en algún momento dado no se apegan, no se juntan, no trabajan con una persona que no lo profese. Si se van a un despacho, y por eso hago el comentario, y por eso hicimos esta actividad, se van a dar cuenta que pocos en realidad ejercen con el principio, con el estandarte de la ética. Es raro que un profesionista, ya lo hemos visto, es 1 entre 10 casi, ejerza con esta bandera, con este principio. Se sugiere que lo hagan para que ustedes puedan seguir, si es que les interesa, puedan ejercer de manera profesional. Entonces, competencia significa trabajar con disciplina la educación. Significa adaptarnos al tema que nos ocupe, tal como lo menciona el propio Edward Humberto Rodríguez, un filósofo también que se llama Edward Humberto Rodríguez, quien desde el punto de vista profesiográfico y académico incide en que tanto los docentes como los alumnos tendremos que hacer esfuerzos justamente para poder desarrollar estas áreas de competencia. Si ustedes ya tienen claramente definido un perfil hacia dónde van, se les facilita más algún área del conocimiento, pues tienen que practicarlo. Si no lo practican, no lo van a poder desempeñar ni van a desarrollar esta eficiencia. Tienen que saber cuáles son sus competencias genéricas y sus competencias específicas. Y esto es importante. Hablar de competencias genéricas significa no hablar de una profesión o de un área del conocimiento determinado. Se habla de el perfil que ustedes deben de tener de manera general para ejercer en el campo del derecho. A lo mejor todavía no saben si se van a dedicar al mercantil o al civil, pero por lo menos sí sé que tengo el perfil general para ser abogado o criminólogo. Eso sí lo puedo saber. Y ya cuando hablamos de competencias específicas, ya nos abocamos a un área del conocimiento de manera específica. Ya tengo capacidad para analizar, para resolver problemas en un contexto organizacional, en un área del conocimiento específico. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? No, profesor. Ok. Y ahora sí, desde el punto de vista de Cavalieri, vamos a platicar de la ética y la deontología de los abogados. La ética y la deontología de los abogados. Bueno, nosotros ya sabemos que la ética, y mucho se ha hablado de esto, es una rama de la filosofía. Ya no les voy a platicar del mismo cuento una y otra vez. Sin embargo, sabemos que la ética siempre lo vamos a asociar con lo bueno o lo malo. Pero ¿qué significa en realidad actuar con ética? Lo que es ético para uno lo es ético también para los demás, y eso es lo que tendríamos que pensar. Y retomamos justamente a un filósofo famoso, que es propiamente Fernando Savater, seguramente lo han escuchado, pero lo retoma Cavalieri. Fernando Savater justamente asocia a la ética y a la ciudadanía. Asocia a la ética y a la ciudadanía. Y comenta Savater que la ética la tenemos que analizar como una actitud, como una reflexión individual sobre la propia libertad, sobre la libertad propia que tenemos los individuos para ejercernos en un campo determinado. Vamos a abocarnos a una ciencia del conocimiento en especial. Y en ese, como es el derecho, claro está. Y en este campo del derecho yo puedo ser libre, me puedo mover libremente. Pero ¿cómo ejerzo esa libertad? Esa libertad tiene peligro de ser ejercida indebidamente. Hablar de ética es hablar de reflexiones. Hablar de ética es hablar de debates. Hablar de ética es hablar justamente de independencia y de sanciones a aquellos que pues no cumplan este código, que desde luego ya lo hemos comentado, no son coercibles las normas éticas, y Sabater justamente explica estos aspectos de la ética y los
analiza justamente desde el punto de vista de las sanciones que puede tener algún comportamiento que no esté apegado a lo bueno o a lo malo. ¿Quién nos castiga? ¿Quién castiga al abogado? ¿Será la sociedad o será un colegio de ética específicamente diseñado para eso? Hay que analizar cuál es la naturaleza del comportamiento específicamente de los abogados. Como dice justamente otro filósofo que se llama Parma, las normas éticas que regulan el ejercicio profesional de los abogados se fundamentan en un orden moral objetivo y esto atiende la naturaleza de las cosas. Esto se retoma ya que tenemos que explicar cuál es el objeto del estudio del conocimiento del derecho. Y entonces, el objetivo de estas normas éticas, lo primero que tenemos que hacer es analizar los problemas que se suscitan a la luz del ejercicio profesional del abogado. Y es que existe, en primer lugar, un problema de amoralidad. Para la sociedad ya no es importante, no para todos, pero sí para la gran mayoría, ya no es tan importante hablar de moralidad. Hay falta de normas, ya no es como antes, ya no es como la época de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas, donde a cada momento se generaban constantemente normas morales. El bien ver de la sociedad. Tenemos y estamos frente a una crisis de amoralidad. Por lo tanto, pues ya no sabemos qué tipo de conducta seguir. La moralidad con la que trabajamos hoy es libertad, que algunos autores dicen libertinaje, no quiero caer ni rayar en eso, porque cada quien tiene su postura, pero ya no hay reglas de conducta que estén socialmente definidas. La moral de hoy es ser libres, es comportarnos y sentirnos como estemos mejor. Pero hemos olvidado que a veces con estos comportamientos podemos dañar al prójimo y eso es lo bueno. Y tenemos que atribuir ese carácter de moral a todo aquello que esté instituido en la norma, que ese es uno de los problemas que se discuten hoy por hoy. Debemos conferir con carácter de moral a todo aquello que esté establecido por la ley positiva, sin importar las consecuencias ni los atributos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si está la norma, está bien. Si no está la norma, está mal. Ya estamos ante un déficit de conciencia social, donde ya estamos habituados prácticamente a que la sociedad y la norma, ni siquiera la sociedad, a que la norma sea la que nos diga qué está bien o qué está mal. Pues no, hay que ser críticos, hay que alzar la voz y decir, oye, esto está mal, esto está bien. Hay que trabajar para que las normas que hagamos sean concordantes con las necesidades y los pensamientos sociales. Y hay que otorgar entonces esta preponderancia a la moral. Y hablando concretamente de la moral y del cliente, hay que hablar de algo muy importante. ¿Será importante darle mayor importancia a la moral de la sociedad o a la ética de los clientes? ¿Qué es más importante para mí como abogado? ¿A qué le debo de dar mayor peso? ¿A lo que dice la sociedad o a lo que es moral para mi cliente? Tengo que priorizar moralmente las situaciones. ¿Okay? Si lo que quiere mi cliente no es moral, no es ético, no está apegado a las normas de lo correcto, entonces tengo que acudir a la norma y tengo que actuar, claro, en beneficio de mi cliente, pero sin despegarme de la norma. Y se vale también hablar con el cliente, oye, lo que tú me estás pidiendo no es correcto, yo no lo puedo hacer, pero muchos abogados no lo hacen. Muchos abogados, lejos de plantear un verdadero sentido ético, lo que hacen es tratar de encuadrar y de forzar las necesidades del cliente en la norma. Como lo han escuchado vulgarmente, manipulamos las leyes para que esas leyes se adecúen a las necesidades del cliente. ¿Y qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si mi cliente no tenía la razón? A lo mejor yo como abogado lo sé. ¿Por qué? Pues porque la norma no se adecúa a las necesidades del cliente. Pero ¿qué es lo que hacemos? Tratar de forzar las cosas para que el cliente obtenga el beneficio que quiere o la resolución que quiere y me ponga una palomita y me recomiende y me pague mis honorarios. Pues hay que valorar y hay que priorizar las situaciones y hay que priorizar también las necesidades del cliente. Y esto es importante. Ahora, la moral es relativa, también vale la pena decirlo. Existe un relativismo moral, donde desde el punto de vista de cada una de las personas, lo que es moral o lo que es ético para ustedes puede no serlo para mí.
lo que es ético para mi cliente puede no ser lo ético para mí. Con relación a esto, hay también un filósofo, Fusito, que también comenta esto, en torno a esto del relativismo moral, que vale la pena destacar que las normas de la vida, que las normas de la defensa, que las normas de las instituciones, que las normas de la convivencia, siempre van a estar adecuadas a un lado o desde el punto de vista de una persona en particular. Cuando hablamos en pocas palabras de normas de convivencia, de patrimonio, de defensa, de vida, siempre vamos a pensar que lo ético es lo que a mí me conviene. ¿Qué es lo que me conviene? Yo no quiero que me lo quiten, no quiero que me quiten mi casa, es injusto, no quiero que me congelen las cuentas, es injusto, no quiero que me priven de la vida a mí o no quiero que metan a la cárcel a mis familiares. Desde el punto de vista de Fusito, siempre somos egoístas, siempre tratamos de atender a nuestras necesidades y tratamos de forzar, tratamos de entender muy forzadamente que eso es la ética y no hay que entender que muchas veces nuestros clientes pues no merecen lo que están pidiendo. A lo mejor nuestro cliente sí merece ser castigado, por supuesto, pero lo que tendríamos que hacer entonces es por lo menos vislumbrar que se respeten esas leyes o esas garantías esenciales que ya lo platicábamos. Y desde luego que la ética se encuentra íntimamente relacionado con la deontología, porque además en términos generales desde el punto de vista particular. Cuando hablamos del desempeño de una profesión como es el de la abogacía, tenemos que hablar de códigos de conducta muy específicos. Y desde el punto de vista de la deontología, nos vamos a preguntar cuál es la base del desempeño correcto. ¿Cómo puedo hacerle para que yo ejerza correctamente la la profesión del abogado? ¿Qué tengo que hacer yo entonces para ejercer adecuadamente la carrera de la abogacía? La ética simplemente me plantea de manera general qué puede estar bien o qué puede estar mal, pero la deontología me va a responder a esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ejercer adecuadamente? ¿Sobre qué principios se proyecta lo que debe ser? ¿Cuál es la base del desempeño de lo correcto? Pues esas respuestas, si ya la queremos aterrizar a un campo específicamente como es el de la abogacía, lo va a responder desde luego la deontología. Entonces la deontología nos propone que debemos actuar desde el punto de vista de una ética sólida, practicando la abogacía con principios morales. Recuerden que hablar de deontología significa hablar concretamente de la abogacía y la formulación de una deontología jurídica necesariamente debe de partir de la búsqueda de la justicia a través del derecho. Y eso es importante. Entonces, la deontología jurídica necesariamente debe de partir de la búsqueda de la justicia a través del derecho como instrumento, aunque sabemos que es una ciencia. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No, profesor. Ok. Ahora A bien, través, sí, ay, adelante. perdón, Sí. a través del derecho, ¿qué más dijo? La deontología nos va a responder qué debemos actuar de la abogacía en la Claro. búsqueda de Les comentaba una justicia. última reflexión. Desde el Ajá. punto de vista de la deontología jurídica, nosotros tenemos que buscar la justicia. Actuar bien, profesionalmente hablando como abogados, significa buscar la justicia. ¿Y cómo vamos a encontrar esa justicia? Pues a través del derecho, a través de las normas jurídicas. ¿Sí está claro? Sí, maestro, gracias. Claro que sí. Bueno, y obviamente uno de los métodos como buen mediador, que es José Alberto Cavalleri, uno de los métodos que se proponen para alcanzar esta justicia o esta necesidad son los medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, evidentemente, Alberto Cavalleri destina un capítulo al abogado y los medios alternos de solución de conflictos. Se hace además un análisis eh, desde el punto de vista de algunas instituciones
argentinas, pero nosotros no estamos en Argentina. Habrá que abocarnos a las instituciones mexicanas. Ya les he comentado yo que aquí en México podemos trabajar con la mediación, podemos trabajar con la conciliación, con el arbitraje, y ya cuando no podemos resolverlo, entonces ahora sí vamos a acudir a esa famosa o conocida tutela jurisdiccional. Vamos a acudir con un juez cuando ya no podemos resolver justamente nuestros conflictos. ¿De qué se trata cada una de ellas? Recuerden ustedes que en la mediación se siente un tercero llamado mediador y nos va a proponer soluciones. Pero esas soluciones las va a proponer en un solo momento y va a dejar que las partes platiquen. El mediador solamente va a intervenir cuando es necesario, justo y estrictamente necesario. A ver, tú quieres divorciarte y tú también. Tú quieres dar poca pensión y tú mucha. Platican, yo los escucho. Y el mediador no interviene a menos que sea necesario. Por supuesto, si ya se sale de control la situación, el mediador va a intervenir. Si las partes llegan a algún convenio, se va a documentar un convenio ante la mediación, se va a inscribir en el Centro Alternativo de Solución de Conflictos y ese convenio aquí en México ya tiene carácter de cosa juzgada. Esta es la magia del convenio. Carácter de sentencia, como cosa juzgada, tienen fe pública. Si no quieren llegar a un convenio en la mediación, pues ya no podemos acudir y ya nos tendremos que ir a otra instancia. El conciliador, a diferencia del mediador, sí propone soluciones. Si ustedes se van a un proceso judicial, hay una etapa de conciliación y siempre el juez en todo momento va a tratar de estar proponiendo conciliación, desde luego. Oigan, ahí sí va a proponer, oigan, no sean así, los conflictos los van a sufrir los niños, ustedes no son los afectados. Él sí va a proponer soluciones a diferencia del mediador, ¿ok? Y el arbitraje, ya les comentaba que hay dos tipos de arbitraje. Hablábamos del arbitraje de estricto derecho, hablábamos del arbitraje de amigable composición. Se someten ante estos organismos tipo CONAMED, tipo CONDUCEF, tipo PROFECO, para que a través de un laudo, que es la resolución que emiten los árbitros, se pueda dirimir algún conflicto en un momento dado y no tengamos que llegar a eso. Si al final no podemos solucionar nada en el arbitraje, va a emitir el laudo. Este laudo tiene el carácter o hace las veces de título ejecutivo y puedo reclamar ese derecho en la vía judicial. Pero como lo comenta el propio Cavalieri, ¿para qué llegar a este tema? Vamos a acudir primero a estas instancias para saber si lo podemos arreglar, incluso a través de pláticas conciliatorias entre las partes, que eso es justamente lo que trata de proponer y hacer justamente, poner el dedo en la llaga. Aquí es donde Alberto Cavalieri sí se nota que fue un mediador y que en todo momento pues estaba procurando solucionar estos conflictos. ¿Tienen alguna duda referente a esto? Sí, maestro. Ya no entendí muy bien los dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos de arbitraje? Mencionó Hay dos tipos. Profeco y Ahí otra. están. No, esas son instituciones. Hay dos tipos de Ah, arbitraje. ok. La amigable, composición y de estricto derecho. En el arbitraje de amigable composición, las partes establecen las reglas del arbitraje. En el estricto derecho, la propia ley establece las reglas del arbitraje. Si ustedes, por ejemplo, se van a Profeco para plantear una queja o una denuncia, si optan por el estricto derecho, las reglas de ese arbitraje vienen en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en el reglamento. Si no, ustedes ponen las partes. Algunos órganos, algunas instituciones desconcentradas que trabajan con el arbitraje son Profeco, CONAMED y CONDUCEF. ¿Está claro de ti? Sí, maestro, ya me quedó más claro. Gracias. Ok. Y para concluir justamente esta reflexión, vale la pena retomar, pues, número uno, cuál ha sido esta evolución que como abogados hemos tenido. Ya está totalmente invertido el papel. Ahora ya
no somos nosotros los que nos cotizamos. Ahora ya nosotros nos tenemos que adaptar a las necesidades del cliente, socialmente hablando. Y para ello necesitamos entender cuáles son las necesidades sociales de la gente, en primer lugar. Y para eso necesitamos que el abogado tenga una educación adecuada, integral, no solo jurídica. Necesitamos ser críticos con nosotros mismos, con nuestros planes de estudio, y la educación debe ser teórico-práctica. Debemos actuar siempre desde el punto de vista ético y deontológico, persiguiendo la justicia. Y la justicia se persigue a través de la norma jurídica. Eso es la deontología jurídica, perseguir la justicia como fin a través de la norma jurídica. Y pues ya con este tinte de caballerí, si podemos evitar conflictos, hagámoslo, a través de estos medios alternos como pueden ser la mediación, la conciliación y el arbitraje. ¿Tienen alguna duda de lo que comentamos el día de hoy?